Terminal. Un programa que te conecta con temas actuales que se vincula con lo arquitectónico. Acompáñanos en este viaje donde no hay un solo destino. No olvides hacer check-in en la página de radioarc.com. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Terminal, el nuevo programa de Radio Arquitectura, donde pues estamos haciendo una serie de entrevistas a personajes ligados a la arquitectura. Este es el episodio número 5 y los invitamos pues inicialmente a que nos sigan en todas nuestras plataformas, en Instagram, X y Facebook como Radio Arc, y nos pueden encontrar en las plataformas de streaming como Spotify o Apple Music para que encuentren estos programas y otros que está desarrollando Radio Arquitectura. Desde luego también nuestro canal de YouTube, los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestro canal. El día de hoy estamos muy contentos por tener por primera ocasión dos invitados que muy amablemente aceptaron la invitación a charlar esta noche con nosotros. Es Lucio Munián y Alejandro da Costa. Y bueno, pues ahorita ahondaremos más en este sentido. Bueno, y pues yo soy Eden Hernández y aquí frente a mí está Priscila. ¿Cómo estás, Pris? Buenas noches. Hola, Eden, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí en nuestro 5º episodio. Espero que lo disfruten mucho quienes nos están escuchando y por supuesto que aprendan un poco más sobre el tema que estaremos tocando esta noche. El tema directamente es arquitectura y arte, algo que nuestros invitados, ¿no?, especiales, pues han desarrollado de forma pues con bastante trayectoria. Y pues para comenzar este diálogo quisiéramos que se presenten ustedes, por favor. Arquitecto todo oídos. O sea, yo Alejandro da Costa, soy arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, profesor de la UNAM y de otros tantos lugares. Muy bien, gracias. Yo soy Lucio Munián, estoy egresado de la Universidad Iberoamericana, luego hice una maestría también en la Ibero de urbanismo. ¿De veras? Sí. Okay. Y nunca me gradué, esa es la única cosa. Pues si el urbanismo no existe. Pues es lo que me di cuenta, pero muy tarde. Okay. Ese es el problema. Pero luego de eso, practiqué desde antes de entrar a la carrera. Empecé mi práctica, afortunadamente, y no he dejado. Alejandro fue mi primer profesor, el uno que tuve. La primera puerta que abrí en Ibero estaba Alejandro. Sácale. Y bueno, después de muchos años de no vernos, ya nos volvemos a ver. Y aquí estamos todos muy bien y muy contentos de estar aquí. Y bueno, pues ahondando un poco en esta muy inicial presentación de ambos, bueno, pues los que no conocen pues deberían, están ligados a la arquitectura a conocer. Me permito un poco platicar tantito más. Alejandro, pues el taller de arquitectura contextual, ¿no?, desde hace mucho tiempo, también personaje muy ligado a la cuestión de la ecología, ¿no?, a la parte de lo sustentable, a la pintura, a la escritura. Ahorita nos platicarás seguramente más adelante sobre un libro recientemente que tienes en puerta, y también y bueno, con muchísima trayectoria arquitectónica, ¿no?, en muchos lados, inicialmente en la Ciudad de México, Oaxaca, Ensenada, Mérida, bueno, la península, muchos lados afortunadamente ahora. Lucio con Lucio Munián et al, ¿no?, o sea, finalmente, que también una gran trayectoria, además de arquitecto, pintor. Bueno, él siempre menciona que su vínculo más antiguo es con la pintura, la música y arquitecto, ¿no? Así casi en ese sentido de aparición, y en todos, ambos en ambas de sus varias disciplinas, pues con producción bastante interesante, y libros y obras y muchas cosas que justamente ese vínculo que ustedes tienen con el arte es el que nos gustaría explorar esta noche. Y que bueno, pues pues vamos a empezar primero, después de esta brevísima presentación, pues con un primer corte musical para después ya entrarle a nuestro tema. Correcto, pues para eso pedimos
que Lucio, por favor, nos digas la canción que quieres escuchar en este momento y que nos platiques un poquito más por qué es significativa para ti. Bueno, la que escogí ahorita así de bote pronto fue, y la que me vino a la mente, de Chico Buarque, la versión en español de Construzao, que se llama Construcción. Y es una canción que lo interesante de la canción es que son una serie de ideas que empiezan a jugar con el lenguaje. Y juegan con el lenguaje cambiando, siempre teniendo un mismo destino de inicio con sobre todo la prosa que tiene, pero con una terminación distinta gracias a cambio de palabras de final. Ah, qué padre. Okay. Entonces tienes unos mismos párrafos, vamos a decir, párrafo, que acaban todos con su terminación inicial, pero conforme va avanzando la rola, van moviendo los finales. Okay. Entonces, y es una rola muy especial para mí. Pues qué interesante. Adelante, por favor, vamos a escucharla y esperamos que la disfruten todos los que nos están escuchando también. Terminal. Preparen sus cinturones, estamos por despegar. Bueno, pues regresamos después de este primer corte musical y ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema del día de hoy, que es el arte y la arquitectura. Y para esto me gustaría comenzar preguntándoles, ¿cómo fue su acercamiento al arte? ¿Cómo han encontrado esta forma de expresión estética o artística en este campo? Arquitecto, por favor. ¿Yo? ¿O quieres que yo? Bueno, puedo decir yo también. Bueno, yo empecé, mi acercamiento en el arte pues es empírico, supongo que como debe ser el arte, ¿no? Después se convirtió en académico, y porque estudié historia del arte, y fui coleccionista de arte a muy temprana edad. Empecé a coleccionar y a seguir como metodologías de colección, que es el peor negocio que existe en el mundo. Y así me fui como adentrando en los procesos sobre los tiempos y los contextos de los pintores. Okay. Y ese creo que es una parte como muy importante para mí desde tener los cuadros cerca de ti, ¿no? y verlos como un valor. Entonces creo que lo que para mí es más importante de lo que yo hago en general es buscar un valor sobre las cosas, ¿no? Y darles un valor en sí, y creo que esa estructura de ir entendiendo el valor de las cosas pues le da una estructura interesante, y por eso me cuesta tanto trabajo el arte contemporáneo, ¿no? Entonces hay como estas ideas cuando estudias historia del arte pues te vas más hacia la antigüedad y sigues pensando que lo antiguo ha sido insuperable o sigue siendo insuperable, que lo sigo pensando, tanto en la arquitectura como en la pintura, como en diferentes expresiones, y esta idea de participar en lo que participaron otras personalidades en el mundo que trascendieron por siglos, pues es una responsabilidad interesante, ¿no? Entonces, yo lo estoy haciendo más como desde la experimentación, más que la idea de trascender, ni mucho menos. Estamos jugando y eso nos ha generado una responsabilidad mayor. Ya entiendo. Y en esta experimentación, ¿cómo ha sumado a tu carrera como arquitecto? Lo que pasa es que ¿O cómo en lo realidad vinculas? no lo haces intelectualmente ligado a, ¿no? La arquitectura que yo he hecho siempre ha estado ligado al arte, siempre ha tenido murales, pinturas, siempre le da un lugar a otras expresiones dentro de los espacios. Creo que durante la historia, siempre desde el manierismo para acá, han estado integrados las manos del pintor con las manos de los albañiles y de los constructores, ¿no? Y creo que eso debería de estar como algo inherente, no debería de estar separado. Porque el arte y la pintura trasciende los muros, ¿no? Es como una idea que trasciende la ventana, el muro y lo que sucede, cómo funciona con la poesía. Y creo que las casas o las construcciones o la arquitectura se quedan bochas si no tiene un arte de caballete adentro, ¿no? Porque se quedaría limitado a un espacio rígido, brutalista, ¿no? Que poder hacer. Y es interesante esa sección. Yo pienso y de alguna manera siento
que la idea de las especificaciones o especializaciones está mal. Yo siento que los médicos tienen que regresar al holístico y a tener la idea que tienen los chamanes para curar, más que la idea de que vayas a que te revisen la rodilla con el especialista, ¿no? Y entonces te van separando el cuerpo en pedazos con un especialista que no se lleva con el otro. Entonces se pierde la conexión de todas las cosas que son intangibles. Y en ese sentido también funciona la pintura. La pintura y la arquitectura y la literatura. Desafortunadamente yo no tengo contacto con la música tan como me gustaría. Me parece que es importante porque eso va llevando de la mano a otras cosas y son desarrollos diferentes. La arquitectura tiene muchas limitantes entre los clientes, el dinero, la economía y todo lo que sucede para que una casa exista, y la pintura tiene una libertad que la puedes generar tú mismo, y eso es una cosa deliciosa, ¿no? Claro. Pues continuando un poco también con la misma pregunta, Lucio, quisiéramos conocer cuál es tu punto de vista respecto a esto. Pues en mi caso, un poco distinto, Alejandro. Empiezo más por la parte estética de ambas, ¿no? De arquitectura y de pintura. Y de pintura empiezo gracias a que un tío un día me encierra en un cuarto y me dijo que tenía que pintar un dibujo en un papel en donde no podía faltar un centímetro sin pintura. Okay. Entonces, cuando me encerró, en lugar de sentir miedo, como que sentí hasta un profundo deseo de hacerlo, ¿no? Cuando acabé le toqué la puerta y me abrió y lo vio y estaba muy sorprendido. Y ese dibujito ya me lo heredó mi mamá hace poquito. A él lo tenía, está bien padre. Pero bueno, el punto es que empiezo arquitectura porque yo quería ser pintor. El tema de la pintura siempre me atrajo por tener, como dice Alejandro, esa libertad de poder comenzar donde sea y acabar donde sea, y no hay cliente y no hay nada en medio más que tu buen humor y una tela, ¿no? Y curiosamente, cuando conozco a Alejandro, que fue mis primeros días de clase en la Ibero, él ya era maestro ahí, nunca, como que la liga que tuve con él fue más por arquitectura, cosa que pues le perdí la pista pues unos buenos 30 años, ¿no? Yo creo, por ahí. Le perdí la pista. Siempre le digo que es porque era cagante, pero ya no quiero decir eso y menos en vivo, porque se me hace un atropello. Pero luego, curiosamente, nos volvieron, lo volví a conocer, lo reconocí, porque empecé a ver publicaciones con su obra. Y dije, ay, cabrón, esto sí tiene otra cosa que no había visto. Hoy estoy profundamente interesado en esa parte de la arquitectura que es la que no aprendes, más que si la traes. Y este señor la traía, que es nunca había conocido a alguien que la traiga. Y al final su arquitectura, más allá de tener un valor estético, o un valor de distribución, o un valor de forma, o un valor de lo que tú quieras que nos enseñen en arquitectura, es el único que conozco que tiene unas casas que así las haya pensado así, ¿qué les digo? Como empíricamente las haya hecho así porque así nació. Es el único caso que conozco en México en donde la arquitectura tiene un valor energético. Y energético me refiero al ser humano, ¿eh? No a que está usando madera para que para no chupar la energía si usas concreto. No. Más allá de los materiales, que sí, claro que tienen que ver, su manera de acomodar las cosas. Nunca se me olvida que también, ya cuando nos reconocíamos una vez más, me acuerdo conocer obras de Alejandro, en donde de pronto pues la casa estaba ahí, pues no porque la haya querido, sino porque el predio se la pidió ahí, porque ahí hay unas rocas, porque ahí hay X cosa, que es donde puso, aparte no puso esa losa que pensó, no, puso esas vigas de madera que se encontró en un lugar donde había desechos de construcción. Entonces, más allá del reciclaje, más allá de ser nobles con la naturaleza y todos esos temas, yo creo que el tema final no tanto es ese, es esa parte en donde en esas construcciones y en esa arquitectura, tu manera de subsistir dentro de ella, no nada más es que te cubra del sol y del agua y del viento y de todas las inclemencias que pueda dar de la tierra, sino que al revés, por la manera en la que experimentas esas obras,
resulta ser que tienes un valor energético mucho mayor a cuando estás en una casa que hago yo, porque yo me fijo en la estética y en el acomodo y en que quede muy bonito y en que todas esas tonterías que no sirven para nada. Gracias el día que descubrí eso, que sabía que este compadre había logrado eso, Sí. Pues dije, yo de aquí no me voy, ¿no? Y heme aquí. Y desde entonces siguen. Y bueno, en esto que mencionabas, Lucio, también mencionaste un poco, Alejandro, decías la libertad que de repente tienes en una u otra profesión, ¿no? Decías, en el arte no hay un cliente, no hay estas limitantes también que mencionabas tú, Alejandro. ¿Esa creen en su práctica, en su experiencia, es la diferencia entre crear arquitectura y crear arte, de conceptualizarlo de esa manera, un poco más libre, un poco más de esta expresión que no me interesa si el cliente o no? De repente me acuerdo que Alejandro de repente mencionaba, yo ahorita hago cosas que a mí me interesa hacer, ¿no? Sí, yo creo que no necesariamente, con los años vas aprendiendo a ser libre con los clientes, ¿no? Y acompañar, es porque antes tratabas de imponer una estética y ahora vas acompañando, ¿no? Y vas generando un ritmo y tú vas nadando con todas las circunstancias que están, pero siempre determinando con el timón hacia qué puerto quieres ir, ¿no? Pero no peleas la ola, la aprendes a surfear, ¿no? Y creo que el tiempo va enseñando a los arquitectos a ser libres a través de dar un servicio, ¿no? Y de satisfacer a los demás en lo que ellos necesitan, y después les das un valor extra, que es esta parte. Yo no creo que la arquitectura tenga arte, no sé, no lo sé. Creo que hay un tema bien importante en la arquitectura, que es el extra, ¿no? El paso extra de lo fisiológico, los intangibles y la parte de la emocionalidad, y toda esa idea que va sobrepasando el costo y los muros y que se quedan en la memoria, ¿no? Entonces, esta idea puesta de esa manera, la pintura la tiene inmediata, como la música la tiene por su abstracción. Entonces, a veces en la arquitectura, y siento un poco como funcionaba antes en el siglo XVI o XV, con Leonardo da Vinci, ¿no? Y estas partes donde todo estaba ligado, ¿no? La tecnología, el arte, la forma de hacer las cosas, la pintura, la poesía, era la misma persona la que tenía esta inquietud, iba teniendo estas formas. O sea, yo a veces sí me veo inventando cosas con el serrucho y digo, no hago cosas como Leonardo, pero siento la misma excitación para resolver una máquina de habitar, ¿no? Aunque no estoy de acuerdo con Le Corbusier, pero sí es interesante porque empiezas a liberar algunos tabús, ¿no? Y empieza a darte libertad de trabajo. Cuando Lucio me invitó a pintar con él, yo empecé hace un tiempo he tenido exposiciones antes individuales y colectivas en Estados Unidos y en México y así. En la frontera pues me trataban de chicano, ¿no? Entonces yo un día me vi en una exposición en el Arts and Crafts de Los Ángeles, el arte chicano, y yo no sabía que yo era chicano hasta que estaba en la puerta en el día de la inauguración. Ya soy el chicano Alejandro, porque traigo esta camisa hoy. Y entonces de repente empiezas a descubrir que formas parte de estos mundos, que son mundos increíbles, ¿no? La chicanidad y la idea de borrar la frontera me parece una cosa sublime, ¿no? Dentro del arte, y que lo han logrado muchos de nuestros hermanos mayores que cruzan. Y esa misma idea en el sentido opuesto hacia el indigenismo, ¿no? O sea, esta idea de estar en contacto con los ancestros y de regresar a soñar la arquitectura antes de crearla, ¿no? Entender que las cosas están en otro mundo y después se vuelven el mundo físico, y cuando tú creas un mundo físico también tiene un mundo intrínseco y mágico, ¿no? Entonces esta idea de ser mago y terminar siendo chamán es una búsqueda para poder hacer arquitectura que te está generando muchas más cosas que solo habitar, ¿no? Claro, súper interesante. ¿Y tú, Lucio, cómo lo abordas? O sea, tú le decías esta libertad. ¿Tú sientes más libre haciendo estas expresiones artísticas? Nos va a faltar más mezcal. No, ahorita. Yo he sido como más miedoso que Alejandro. Y esa es otra parte del contagio que necesito. Por eso
Por eso hoy lo deseo como mejor amigo, ¿sabes? Lo deseo. Por eso estoy aquí. Así es. Creo que la parte importante es que cuando empiezo a dibujar y a pintar, pues es porque tienes una mamá un poquito necia que te dice, a ver, dibújale aquí, a ver qué. Y te da el chance de expresarte y aparte te das la libertad de decir, puedo hacerlo, ¿no? Eso pasa cuando somos chiquitos y vemos a esos niños jugando fútbol y dices, pues yo podría hacer eso. O hay gente como yo que dice, no, a mí no, ni me gusta. Entonces, como que siempre entras con un pasito adelante de saber poder, ¿no? O de poder saber, ¿no? Curiosamente muy distinto a Alejandro. Es como un miedo a la libertad, ¿no? Y es miedo a eso, sí, por supuesto. Y ese miedo siempre lo tuve, hasta hace bien poquitito, en arquitectura. A mí era, pues, la arquitectura es un servicio, y de alguna manera hay que quedar bien y hay que hacerlo bien. Sí, Barragán, pues, claro. Entonces viene la parte de la pintura en donde pues lo que necesitas es una hoja de papel, una pintura, un pincel y tu buen humor y se acabó. Sí, no hay reto más grande, ¿no? Y no hay reto más grande. Si pareciera exactamente una mancito o algo en blanco, pero el mío más grande es de repente una cosa en blanco, ¿no? Pues sí, hay que... Y curiosamente que tire esa hoja en blanco que siempre te dicen como arquitecto, de que mira, aquí ya hay un terreno, pues es tu hoja en blanco para que hagas una obra de arte, ¿no? Bueno, ni es hoja en blanco ni puedes hacer una obra de arte. Porque una hoja en blanco es una hoja en blanco, no hay limitación, no hay restricción, no hay nada. La arquitectura no es arte, ¿no? Y punto. Y al final, nunca se me olvida haber leído esos diarios que hacía Warhol, en donde en uno de los casos decía, si es que empieza a funcionar, deja de ser arte. Y dije, ay, cabrón, esto sí me suena bien. Lo ha dicho Dalí antes, ¿no? Pues seguro, pero bueno, ahí lo leí por primera vez. Y lo curioso es que esa parte de arquitectura que tiene un servicio fundamental, claro que esa es mi necedad con la arquitectura, ¿no? Jalármela del lado interesante, ¿no? Del lado del estético, para mí, ¿no? Es lo que como pensaba. ¿Cómo haces que esa arquitectura sí cumpla con todas esas necesidades importantes, pero... Tengo un extra. Tenga eso, a lo mejor, ¿por qué no vivir adentro de una escultura? O ¿por qué no vivir adentro de un viaje? Ese es él. Entras a sus casas y no es nada más una manera de abordar la arquitectura, de cómo acomodarla, y si aquí pones el vestíbulo y aquí el baño y aquí el... No. Aquí empieza distinto, porque aquí acuérdate que casi primero te encuentras los materiales, luego ves qué haces con ellos. Pero sí está interesante lo que dices, perdón, porque creo que los bordes y los límites del habitáculo, ¿no? Los tenemos que sobrepasar, ¿no? Seguimos pensando que la arquitectura es un recipiente, ¿no? Exacto, a 100%. No es una piel, ¿no? No es una piel. Y eso es lo que aprendí con Alejandro, que al final es una piel. El recipiente como tal no sirve para nada, no importa. Entonces, ¿por qué no hacer una piel de piel en lugar de comprar plásticos, yules y fierros? Sí, ¿cómo le haces para que el concreto te excite, no? Exacto, porque es estético. Hoy, claro que yo veo la exposición que hablamos. Sí. Hablamos de la exposición del brutalismo. Claro que tiene una estética curiosa que a todos nos atrae, porque pues es ese material, ojete. Un huesito. Pues es algo hay ahí. Pero curiosamente cuando, sobre todo esa primera vez que conocí sus obras, no necesariamente físicamente fue hace más poquito, pero cuando empiezo a ver esas fotos donde agarraba estos barcos y los ponía al revés, esos eran los techos de una vinícola, y dije, pues, ¿qué le pasa a este güey, no? ¿Por qué? Ya cuando lees un poco la historia, y cuando no lees la historia, pues dices, este payaso, pues, ¿para qué poner los barcos al revés, no? Pudo haber colado una losa de concreto y ya, ¿no? ¿O no? Y luego para el cimbra y después lo quita y ya. Los aceros, ¿no? Exacto, pues claro. Pero ese por qué, al final que creo, a reserva de que no me ha dicho todos sus secretos, creo que todo eso lo trae, pues desde que nació ahí adentro. Pues eso traemos todos, ¿no? Sí, pero tú lo traías más a flor de piel y lo sacaste más rápido. Pues porque tenía 8 hermanos que me golpeaban. Entonces había necesidad. Había necesidad de sacarlo todo rápido. Entonces, cuando ligo esa parte de arquitectura con pintura, y ahora que estamos pintando juntos, ese tema de arrancar con la parte de lo que te narre eso que estás pintando, ¿no? ¿Qué quieres que te narre? Empiezas con una serie de cosas gratuitas en donde empiezas con formas o empiezas con temas, ¿no? Pero conforme vas profundizando en ese pintar, en donde es casi
ahí te va el pincel y ahí te va el pincel. O sea, pintamos el mismo cuadro al mismo tiempo. Al mismo tiempo, o sea, nunca es de que píntale tú y mañana nos vemos, y nunca. Siempre hay ese rebote, ¿no? Cosa que es más difícil en arquitectura, pero ya nos tocó hacerlo y creo que no fue nada difícil tampoco porque hay esa... Pues hay un respeto sobre el trabajo bueno. del otro y también hay un deseo sobre el trabajo del otro, ¿no? Sí. O sea, mi maestro de pintura es Lucio, ¿no? Mi maestro de brutalismo es Lucio, ¿no? Entonces, esta idea, a esta edad de sentirse estudiante para invitar o trabajar junto, bueno, en el caso de la pintura me invitó Lucio a mí, en el caso de este concurso que tenemos ahorita, que ganamos juntos de la vinícola, es interesantísimo porque es abrir hacia un umbral que no es el tuyo, y es salir a un lugar donde no sabes si tú vas a poder hacer lo que Lucio hace o lo que está haciendo la pintura, y en el momento en que empiezas a trabajar con otra persona que admiras y empiezas a seguir su mano y al revés, y que detiene, y entonces empieza a fluir las cosas, y cuando estamos pintando y posiblemente diseñando, no puedes pensar en otra cosa, porque estás buscando en tu acervo, en tu cisterna de ideas, la información de lo que sigue, de lo que quieres que aparezca, ¿no? Entonces te forzas a tener un acervo que posiblemente haga falta, ¿no? Y empiezas a soñar y a ver, no sé si sea una especie de surrealismo o qué tipo de pintura está haciendo, pero no deja de ser un jazz, ¿no? Un jazz que el del saxofón sigue el del trombón para ir generando una melodía, pero siempre buscando tener un balance melódico, ¿no? Y tener una composición. Y creo que la arquitectura, si hay algo que tiene, y es definitivo, pues es que tiene que cerrar el edificio, si no se le mete el agua y la luz, ¿no? Entonces esta idea pasada a un cuadro sí tiene una rigidez y un rigor. Y creo que esta libertad que ahora estamos trabajando también con materiales de construcción y al mismo tiempo óleos, empieza a dar un lenguaje bastante peculiar para mi forma de pintar, que es la que yo tenía, y que ahora pues no son las mismas cosas, y que vamos sobrepasando y haciendo algo que me parece que es un ejercicio muy lindo, y es el trabajo de respeto con otro artista, ¿no? Sí. Que luego justo esta parte del arte se piensa muy individualista, ¿no? Es el artista el que compone, produce, y este ejercicio de ser, como lo mencionas, Alejandro, súper interesante en un arte colaborativo que Pues yo odio el arte colaborativo, lo quiero declarar públicamente. Acabo de hacer una mezcalería en Codiseño que fue un desastre con unos millennials manipuladores, y es porque no había respeto en el trabajo del otro, ¿no? Y es porque no había cuando tú contratas a alguien que sabe hacer quesadillas, pues déjalo hacer quesadillas, ¿no? Si es alguien que sabe cosechar, aprende del que cosecha, ¿no? Y creo que esa idea de adecuarse y de abrir el conocimiento hacia el saber del otro es muy importante en estos tiempos donde la individualidad se está buscando, y necesitamos generar estructuras colectivas que nos trasciendan y que nos conviertan en un país de izquierda, en un país socialista, en un país en el que todos hagamos las cosas al mismo tiempo hacia algún lugar, ¿no? Y eso se empieza colaborando tú en persona con otra persona, y después con otras personas, y luego con otros grupos. Y creo que esos son ejercicios que son importantísimos, imponérnoslos. Igual a nosotros nos sale natural, ahora invitamos a Rafa Pardo, y hemos ido como entendiendo que el colectivo y la colaboración es algo que está en nuestro ADN. Sí. Claro, como parte de esta aproximación social, ¿no? Que siempre tuvimos como colectividad. Oye, como pues dices, somos un chingo de personas, millones de personas, porque no hacemos tuvimos que ponernos de acuerdo en un momento para crecer y hacer pues un montón y sobrevivir. Hasta Ahora para cruzar la esquina, ¿no? Entonces creo que algo está pasando, que nos están vendiendo la idea de la individualidad en arte, en arquitectura, y me parece que necesitamos replantearlo. Digo, estas pinturas pienso, o me gustaría pensar, que son las pinturas del futuro, ¿no? Son las pinturas que muchas manos las fueron tocando y posiblemente sigan inacabadas en el tiempo, ¿no? Y las puedas invitar a, no sé. Me parece que la rigidez del arte y de la obra de arte y el ego del autor,
que esto es interesantísimo, ¿no? Ahorita que hicimos nuestra primera presentación, son tuyas, no, pues son de Lucio, no son mías, pero hacemos juntos, pero ¿quién empieza, no? Entonces se pierde un poco esta idea de individualidad del ego que me gusta mucho, que fue lo que nos pasó en la inauguración o en las dos inauguraciones que tuvimos, y a mí lo que en lo personal me gusta esta idea de regresar a lo ancestral, que es el trabajo grupal y que es la mente perceptiva sobre la idea de que todo mundo somos un colectivo, ¿no? Entonces, pintar en colectivo supongo que es un pleonasmo, ¿no? O sea, es algo que naturalmente no debería de ser, ¿no? Digo, Diego Rivera cuando hizo sus murales tenía colaboradores, pero nunca aparecieron los colaboradores. Era el personaje. Yo cuando trabajé con Toledo, con la derecha, muchos años, pues también el cuate tenía un grupo impresionante de trabajadores con él y nunca puso el nombre de nadie alrededor, cuando era un cuate de izquierda y socialista, ¿no? Entonces es muy interesante estos legados de quién es quién, cuando lo importante debería ser la obra y ni siquiera debería tener un autor. Porque creo que, digo, yo lo digo en la arquitectura, por eso no firmo las obras, no vas a encontrar un letrero, ¿no? Sí, que porque las obras existen solas cuando tú te vas. Y creo que eso estaría de alguna manera padre pensar que sigue siendo un estructura. Que son reconocibles, claro, que son reconocibles, aunque no digan y aquí estoy, yo lo hice en una foto tuya, ¿no? Finalmente. Pero luego están las copias de las copias, ¿no? Y que esa es otra cuestión. Y esta parte colaborativa creo que mencionaba muy al inicio de nuestro programa, cuando presentaba sus talleres de arquitectura como tal, creo que tienen desde de origen esta concepción. Lo contextual, ¿no? Finalmente la arquitectura y el et al, ¿no? También de tu oficina, Lucio, también creo que lo abordas cuando, no solo en el arte, sino también en la arquitectura, esta apertura hacia lo colaborativo, lo comunitario, o sea, el reconocer el trabajo que conlleva, ¿no? Mucha de esta práctica. Sí, la parte de como tratar de borrar hasta cierto punto tu nombre y tu estilo y tu personalidad. Qué hueva, ¿no? Sí. Pues eso caigo en la cuenta después de muchos años. Así fui educado, ¿sabes? Así sí tuve un papá que iba en la calle y decía, mira, eso lo hizo Teodoro González de León. Ves, ese concreto y está picado y tiene eso que lo hace Teodoro González de León. Mira, ese también de allá y ese también de allá. ¿Ves? Es muy importante tener un estilo. Pero podías chocar con los edificios de González. Aparte. O sea, y no salir muy bien liberado. Y me lo señalaba igual que los de Legorreta, ¿no? Mira, ese de colorcitos y ya sabes, y pelotas y cosas que ponía Legorreta. Ese es Legorreta. Y ese también. Mira, el Camino Real es Legorreta. Los colores, las formas, todo eso, ¿no? Me decía, es muy importante que tengas tu estilo. Y yo por dentro decía, ¿eso te dijo tu papá? Me dijo mi papá. No manches. Sí, claro. Sí, claro. Y yo por dentro siempre pensé pues pobres güeyes, ¿no? Ese Teodoro, así y me acuerdo que de chavo... Cargar con todos esos edificios, te imaginas. Pero aparte, yo le decía, imagínate que a mi corta edad, todavía empezar a estudiar arquitectura, todavía estaba en quinto de prepa, le decía, papá, pues ese señor, el que hace lo de concreto picado, seguro no hace casas. ¿Quién le va a pedir una casa a ese güey con ese material tan asqueroso? El Chapo Guzmán. Y entonces empezaba como sobre todo ese cuestionarme yo, porque nunca tuve ese personaje con el que rebotara esas ideas. Hoy ya lo tengo y hoy ya puedo hablar de esas cosas que tanto me inquietaban, que apenas ahorita, por lo menos llegué, ¿no? Pero es increíble ver cómo esa colaboración, y ahorita por lo que decía Alejandro, es que cuando empiezas a hacer esto, o sea, cualquier pintura es un tema distinto, pero cuando empiezas a hacer arquitectura, al final creo que sí es bien importante tener clarísimo que ese respeto de alguna manera no llega gratis, ¿no? Hay una serie de comuniones que tenemos, de que hemos hablado, hemos discutido. Hay una especie de educación que no teníamos, ¿no? Hay algo ahí sí. que ya... Que necesitas experiencia, sí, no es que, pero como el de respeto, repente... de repente... Ajá, sí, no fue casualidad. O sea, si él saca el pincel o la espátula y hace un rayón, Tú dices, a veces no la quieres tocar porque la puso Lucio, ¿no? Y a veces la haces papilla, ¿no?
Y creo que esa idea de respetar, pero también transgredir, son límites muy interesantes porque tú le permites al otro y te permites a ti mismo, ¿no? Es muy interesante, muy delicado porque supongo que la raya se puede salir del cuadro. Pero que hasta ahorita lo que hemos ido aprendiendo es que necesita estar fluyendo la tubería, necesita estar fluyendo la energía de lo intangible, de las cosas que estás imaginando. Y la imaginación y lo que está fuera de lo que existe es algo que a mí me gustaría explorar y me gustaría seguir explorando. Los materiales, siempre y cuando generen sombras y generen magia, ¿no? No es el muro lo que me importa, sino la sombra que genera y el vacío que genera una ventana para ver un atardecer, ¿no? Lo importante es el atardecer que engloba la ventana y no el muro con el cancel y la pieza. Entonces de repente te das cuenta que todo lo que estamos haciendo es quitar cosas para que aparezcan otras que están escondidas y que de alguna manera tienen un fondo más profundo de lo que la superficialidad actual del consumismo nos está pidiendo, ¿no? Entonces hay una pelea importante entre la modernidad y la antigüedad para que podamos entender el mundo que sigue, ¿no? Siento que muchas de las experiencias que estamos haciendo y la vinícola que hicimos, que es una vinícola del futuro, que se nos olvidaron las ventanas y la puerta otra vez, por abajo, y es interesante porque le digo, Lucio, ¿y cómo le vamos a poner el cancel aquí? No, pues no sé. Se convirtió en una estructura cavernícola, no frutalista, sino cavernícola, ¿no? O sea, no sé, el sistema constructivo, bueno, ya lo podemos discutir por la ecología, pero me parece muy interesante la libertad relacionada con una ética estructural. O sea, tú pones lo que debe de estar y quitas lo que debe de estorbar para que nazca lo que estás soñando. Qué bueno. Que no es pero aparte no es un objeto, no es una pieza arquitectónica, pues no es un estilo nuevo. No sabemos. No sé. Es final, atemporal, sí. Pero lo importante es más como que todo lo que te genere eso que hiciste, no es lo que hiciste. Es lo que quién va a habitar eso y cómo se va a sentir esa persona, ¿no? Y cómo se va a desarrollar esa persona gracias a esa obra. No es la obra. De todas formas puede estar loca, ¿no? O sea, pues te das una casa y resulta llega una loca a vivir ahí, ¿qué haces? ¿Y qué haces, no? Entonces, entiendo perfecto que por desgracia los arquitectos vendemos nuestro trabajo con fotos. Nadie jamás me ha dicho, oye Lucio, quiero vivir en esa casa que hiciste hace unos 10 años, para ver si no huele a comida, para ver si no se oye el cuarto de junto, para ver si no hay calor, para ver si no hace chiflón, para ver si las ventanas no vibran. Nadie, al final ven fotos. Pero por eso Le Corbusier, que es el asesino más grande de la historia, vendía sus proyectos con storyboards. Él era un gran cineasta. Yo me di cuenta cuando mi hija chica me metí a su clase de cine y me di cuenta del manejo de los storyboards, y cuando entendí que Le Corbusier lo que hacía era explicar lo que tú sentías en un momento, en un instante. Y la idea de construir toda una ciudad para un instante me parece bellísimo. Eso es lo malo, ¿no? Sí. Y muy hasta utópico, ¿no? O sea, carísimo. También. Y real en ese sentido, ¿no? Oh, bueno, pues vamos bien en esta charla, descansamos mucho. Y vamos a un segundo corte musical. En esta ocasión, Alejandro, te queremos pedir que nos digas qué vamos a escuchar, que nos recomiendes para esta noche, ¿qué pieza musical? Como mi arquitectura es contextual, yo creo que Tú sin mí es una buena rola, sobre todo porque cuando creas y cuando diseñas, estás haciendo carencias y estás haciendo vacíos y estás generando sombras y estás quemando la arquitectura para que aparezca la luz, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes, como el cuadros estos negros que estamos haciendo para que aparezca el blanco, no es pensar al revés, y eso no quiere decir que estés torcido, sino quiere decir que cambias de punto de vista y empieza a aparecer la luz quitando la sombra. Esta idea de Tú sin mí, ¿no? Es quitarte tú, y entonces ¿qué es lo que va a aparecer cuando existe una omisión? Y creo que los grandes temas de la arquitectura es el vacío, el no, la oscuridad, ¿no? Para que entonces aparezca todo lo demás que es la magia, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar esta pieza Tú sin mí y regresamos aquí a Terminal de Radio Arquitectura. Bueno, estamos aquí de regreso en Terminal, pues es una
Una canción con un ritmo, justo como un poco lo que decías al inicio de presentarla, Alejandro, está ya muy movida, como que invita a... Pues que después del suicidio de lo que dijo. Sí. Sí, había que colocar algo con ese sentido, exacto. Bueno, continuamos, Pris. Pues continuando también con lo que estábamos comentando antes del corte, pues cómo es que llegaron a encontrar este diálogo entre ustedes para poder colaborar y poder desarrollar pintura en conjunto. Y perdón que te interrumpa, Pris, es que más bien mencionar a los que nos van a ver después en el video, estamos en el estudio de Alejandro y lo que tenemos de fondo es extraordinario porque todo lo que están Alejandro hablando y Lucio, sí. Son cuadros es lo que han hecho proceso, Alejandro no y están Lucio. terminados. Se venden, pero todavía no están terminados. También el vino se vende. Y entonces por eso que creo que es un gran escenario y que bueno, perdón, pero es que mencionarlo para que sepan dónde estamos y lo que estamos viendo, pues no fue, fue muy a propósito colocarnos en este spot para poder platicar el día de hoy. Claro que sí, en este sentido pues también les compartiremos en las plataformas que así nos lo permitan, las imágenes. Los precios de los cuadros. Y junto con el precio, por supuesto, también les diremos en dónde encontrar el vino que estamos tomando el día de hoy. Y pues justamente cómo fue que decidieron o en qué momento se dieron cuenta que podían tener esta colaboración. Como bien mencionaban, pues normalmente en temas de arte es una sola persona la que está haciendo la obra, ¿no? Entonces, ¿en qué momento deciden hacerlo en conjunto y además se dan cuenta que el resultado es positivo para ambos, ¿no? Creo que, y me voy a atrever a contestar de la manera en que contestaría desde el día 1 o hoy. Hoy. Tú sabes que como que siempre esa parte en donde congenias con alguien, donde hay intercambio, pues siempre es físico, seas hombre o mujer o seas lo que seas, ¿no? Siempre hay algo que te dice, este sí me cae bien o no, ¿no? O esta sí me gusta o no, ¿no? Sí. Bueno, pues eso fue la 1. La 2, el intercambio fue verbal, porque empezamos a descubrirnos, ¿no? Y fueron pláticas eternas, me acuerdo. Y al principio eran no se me olvida que esa vez, ¿no te acuerdas? Fuiste a mi casa y ya sabes, a las 6 de la mañana yo ya me voy. Oye, pues sabes que tengo una idea. Pero la próxima vez te vienes a desayunar a mi casa un sábado. Sí, como gente decente. No es algo entonces, normal, algo gente del Balmori para acá. Sí. Entonces, si se tarda, pues no hay bronca, ¿no? Pues es sábado y no pasa nada. Bueno, el número 1, llegué a las 9 con panecito y juguito naranja y todo. Ya cuando te sientas y empieza el desayuno y te destapa un vinito de estos helados. No es pomosito. Dices, pomosito no para temprano. Dije, ya entendí. Pero entonces el día 1 fue de llegar a las 9 de la mañana, desayunar delicioso, pero empezar siempre con esta plática, ¿no? Y este debate, sobre todo es debate. Si no es una amistad complaciente. Si no es... Y esa parte del debate es... y es también saber perder, ¿sabes? Porque es raro, con el debate por lo general quieres ganar porque tienes un argumento en contra de tu opositor. Pero cuando tienes... una dialéctica, ¿no? Se va construyendo. Esa construcción, al final, hace que tengas pues un matiz de lo que estás pensando entendido por la otra persona, ¿no? Y curiosamente, cuando empezamos a las 9 a desayunar, por ahí de las 9 de la mañana del día siguiente, del domingo, le dije, oye, cabrón, ya me tengo que ir. No sin antes volver a desayunar. No, comimos. Vinieron personas, se fueron personas, descongelamos todo, pusimos música, ¿no? Y seguimos, pero lo interesante es que no podíamos parar. No, eso. Seguimos discutiendo y vino, no sé, Axel Arayó y vienen otros así teóricos, ya sabes, así. Sí. Y se puso dura la cosa en la cuestión de arte, bueno, no de arte, sino de lo que piensas sobre la arquitectura, ¿no? Lo que... Y el arte es que eso es. Ajá, ahora, en mi caso, posturas. como yo soy un arquitecto descalzo, que estuve fuera mucho tiempo, que me fui a Oaxaca, que me fui a Baja California, a lugares donde no hay nadie, ¿no? Por eso decían que el outsider, ¿no? Sí. Pero también me acusaron de outsider y bueno, yo ya sabía que era outsider, entonces no me dolió. Pero creo que ya he sido chicano. Y creo que esta idea de regresar al DF para mí es sensacional, ¿no? Para mí regresar a la cultura
de ver a mis compañeros, colegas o competidores al mismo tiempo, lo que están haciendo, ¿no? Estas juntas como la de ahora que tenemos el viernes, para mí es fascinante, ¿no? Porque ver lo que están haciendo, y cuando yo estuve picando piedra sin abrir piedra o sin abrir puerta, eso me está generando una riqueza comparativa y competitiva también al mismo tiempo en el mundo laboral. Yo creo que parte de la parte más linda de todo esto es compartir lo que cada quien fue investigando y juntarlo en una idea y a ver qué cada quien, porque lo que Lucio está descubriendo y como músico y como artista y como pensador y todos los trabajos que ha tenido con los grandes despachos como Sordo y así, sí. Para mí es fascinante también ver, porque pues yo he estado en espacios pequeños, yo fui jardinero, o sea, hay una idea de diferencias que genera una riqueza y no puedes dejar de escuchar lo que el otro está haciendo para poder enriquecer tu quehacer, ¿no? Eso creo que es básico en la colaboración. Claro, te tienes que llevar bien y tal, pero para llevarte bien pues es muy sencillo, necesitas ser respetuoso y nada más, ¿no? Así es. Es que eso está increíble, sobre lo que mencionas, el debate, el aprender, porque de repente yo ahorita veo una serie de posturas de ambos. Yo de repente pienso, Alejandro, una plática, la primera plática que diste cuando estabas abriendo el lugar en la Doctores, la belleza de la imperfección. La gracia y la imperfección. La imperfección, ¿no? Tú hablas mucho justo de eso, de la imperfección, de lo que encuentras quitando cosas, sí, de la falla, ¿no? Pero de repente Lucio, ahorita lo que mencionabas muy al inicio con la arquitectura, que antes probablemente de este encuentro, tú hablabas sobre la perfección en la arquitectura, ¿no? También, o sea, la búsqueda estética que tú tenías. Es que es una búsqueda, es una búsqueda insoluta, ¿no? Y de repente estos dos pareciera que de la imperfección con la perfección. Bueno, sí te tengo que decir que el presidente del Consejo del Club de la Belleza de la Imperfección me invitó como miembro honorario muy bien. A ese club. Sí, porque es importantísimo asumir una serie de paradigmas que nos hacen mexicanos, ¿no? Que nos hacen hacer las cosas increíbles que hacemos con los recursos que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando fuera del país y veo lo que se necesita para que alguien haga un edificio en otras latitudes del primer mundo y tal, pues es absurdo contra lo que hacemos nosotros y logramos, ¿no? Entonces, a mí lo que me importa justamente es ese rincón de todo lo que funciona en donde nada funciona. Y eso es lo chido, y eso es lo costumbrista, y eso tiene que ver con el desorden y con la cacoestética y con todas estas estructuras, fórmulas de todo lo que es el mexicano, ¿no? Donde echa el taco que se le cae y te lo recoge y te lo pone. No sé, todas estas formas de seguir y de actuar y de ir a componiendo música con los desórdenes musicales para generar una composición. Creo que la composición está en el ritmo y en la continuidad y en la belleza de lo ancestral, que no tienes el control porque lo soñaste y porque no se puede medir, no se puede pesar. Hay tantas cosas en el diseño que no se pueden pesar y no se pueden medir y que son el fondo de las cosas, como Matías Geritz en sus cosas o como Barragán en sus reflejos. Y al final el Pritzker que le dieron a Barragán fue por un jardín, pero se lo debe haber ganado por los reflejos de las capuchinas, ¿no? O sea, un reflejo puede generar la memoria de toda una generación. Y eso es lo que a mí me interesa, no el edificio, sino lo que reflejó. Entonces, esta idea de la magia nos pone en un lugar increíble porque no necesitamos dinero, no necesitamos organización, no necesitamos fax, no necesitamos Excel, ¿no? No necesitamos Word. Claro, ninguna empresa quiebra en Excel, ¿verdad? Es decir, pero esta idea de donde la economía nos domina, nos da la gracia de la imperfección, nos da este vacío de movimiento que nosotros tenemos el poder a través del arte de no tocar y de no hacer lo que no funcionó, ¿no? O sea, cuando una banqueta se craquela y sale una flor, ahí está la poesía, ¿no?
Qué bonito, sí. Sí, pero justamente es esa búsqueda, ¿no? Esa exploración, ese salir, ¿no? Que decías, Lucio, ese salir de la búsqueda estética per se. ¿Cómo? Vacía, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, Lucio? A ver, Pues ¿cómo? eso, ahí es donde me percaté que estaba yo totalmente equivocado, ¿no? Toda mi obra se ha tratado desde el día 1 a hoy. Equivocado y no. Bueno, al final fue una práctica, ¿no? Y fue un saber entender y cómo hacerlo y cómo están los construir y es, o sea, tiene la parte positiva, porque hoy que descubro esta otra parte, y resulta ser que ya sé construir, ¿sabes? Ya sé para qué sirve un muro y qué hace la sombra y qué hace el sol y qué hace el viento y eso ya lo conozco. Sin embargo, nunca hubo ese, porque ya lo conozco, pero ¿por qué no lo uso? ¿Por qué me vale madre? ¿O por qué? A lo mejor es solo eso, ¿no? A lo mejor es solo el lenguaje del viento, ¿no? Pero al final es eso, como eso que estás haciendo tú como creador del espacio que albergará a una familia, a lo que fuera, como toda esa parte que haces es la parte técnica, pero esa otra parte, la importante, es cómo esa familia se va a desarrollar en ese lugar. Queda en su memoria, sí. Y está la parte de la memoria colectiva de esa familia que haga que pues, ese lugar siempre tenga pues, ese pretexto de emocionar. Pues, está bien. Pero tampoco me iría eso. Yo sigo con la necesidad de saber que gracias a los materiales que escoges, gracias al sitio que escoges y el lugar en el sitio que escoges de poner esa pieza arquitectónica, el cómo vas a poner las cosas dentro del sitio que hacen que, más allá de que funcione, güey, Y eso que los no intangibles importa tanto. hablen, ¿no? Que el sol, O sea, el viento. que si el refrigerador está en medio de la nada y la cocina está lejos y el baño está afuera, o sea, como que hoy tenemos una tontería de educación que Sí. nos dice que las cosas están bien Que es funcionales, ¿no? porque funcionan. No. O sea, al final, pues es como si habláramos de tacones de mujeres, ¿no? Pero Pues no a ver, funcionan. ese sí- ese- funcionan. A ver, explícanos ese punto, porque ese sí me Sí, interesa. es muy importante, güey. ¿Por qué existen los tacones de las mujeres? Explícanos. Ay, mi amor, ponte esos taconcitos rojos para la cena que vamos a ir hoy, ¿no? Y que te pueda contestar, mi amor, pero es que esos tacones no son para caminar, disculpa. Imagínate que el terrícola ya inventó un zapato que no es para caminar. ¿Qué hubo? Pero ¿y para qué más servirá? Debe tener una utilidad. alguna Debe tener una utilidad. utilidad. O alguien le va a encontrar una utilidad. Entonces, curiosamente con el tema de arquitectura, toda esa parte, todo ese bagaje y ¿Estás legado desviando que el traía tema yo- de los tacones o qué? No, Ok, jamás. ok. Culmina en eso. Espero. Resulta ser que toda esa parte que es en la que caigo en la cuenta, que es diseñable, o sea, la parte diseñable es saber que si tu cama está puesta, y no es Feng Shui, tiene que ver, pero saber que si están acomodados los elementos en el sitio, de acuerdo a cómo tienen que estar acomodados en el sitio, el desarrollo emocional, psíquico, físico de la persona que vive en ese sitio es distinto a en un departamento en Bosque Real. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque el tema del espacio hace que el comportamiento de tus células sea uno. De tus células. Ah, eso qué padre. Esa idea que tú puedes cambiar el comportamiento de algo 100%. por la vuelta que le das y no por la dirección que tiene, ¿no? 100%. Sí. Eso me lo enseñó Alejandro. No, pero eso podríamos ponerlo en el manifiesto de la gracia y la imperfección, porque creo que sí. Manifiesto, eso suena muy interesante. Ahorita lo estamos prometiendo, no existe, pero lo vamos a prometer. Eso. Lo Y- estamos y- esperando. Aquí estamos prometiendo Sí. que haber un manifiesto de la Porque imperfección. estamos pensando que la vida es comercial, que no es, la vida es práctica, que no es, que la vida es funcional y que no es. ¿No? Tú te levantas a lo mejor para tomar un café y puedes recorrer kilómetros, ¿no? Y esos kilómetros son lo que te hace ser quien eres. No el café ni la levantada, sino la carencia y la distancia, ¿no? Esas cosas necesitamos recuperarlas porque hay tantas cosas imperfectas que nos están esperando, ¿no? Y que nos están estorbando, según Ajá. yo hoy. Y que Para el ahorita están terrícola estorbando, normal sí. es como, ¿cómo voy a hacer media hora al Y café? que no es lavable, ¿no? Ya te sientes mal por esa tontería. A mí me parece que esta línea y esta liga sobre lo que tú quieres hacer
como arquitecto lo que quieres hacer como viticultor o como enólogo, en donde al mismo tiempo que haces arquitectura haces vino y al mismo tiempo pintas, o en el caso de Lucio que hace música y que pinta y que hace arquitectura, hace que la estructura holística del diseño tenga que abrirse. O sea, el futuro del diseño no es sintético y sintáctico. Es abierto y está ligado a todo lo que el creador necesita para poder llegar a un resultado espiritual. Y que esa es como la búsqueda siempre eterna, si de repente vemos objetos arquitectónicos en la historia, atemporales, como decías. Sobre todo porque no cuestan. Son esos ejemplos, ¿no? Finalmente. Pues es que la trascendencia de las cosas no está ligada ni a la economía, ni a que esté chida, ni a que estuvo de moda, ¿no? Está ligado a una estructura de la memoria colectiva y está ligado al ADN de las cosas que están en los intangibles. Entonces pongamos atención en eso, pongamos atención en las cosas que van a suceder y que están sucediendo, que no necesariamente tienen que ver con lo perfecto, con lo estructural, con lo que está en costo o con lo que genera un crédito, ¿no? Es bien importante desligar la idea económica de la arquitectura como un resultado. Y bueno, pues justo siguiendo con esto que acabas de mencionar, ¿cuál sería su principal objetivo al hacer esta colaboración? Es decir, ¿a dónde quieren llegar con estas piezas? Es la respuesta más bonita que se me ocurre. No sé. No, vender los cuadros, pendejos. Ese es el paso 1 y estoy de acuerdo. Pero tenemos todos estos cuadros y otros más que están en Oaxaca. Y ahora estamos pinte. Y ahora vamos a construir un edificio, un museo para poner los cuadros que estamos pintando, para ver si alguien los quiere comprar en algún momento, y le ponemos la música de Lucio, ¿no? Y damos los vinos gratis míos. Entonces ya casi completamos el show completo. Claro. Bueno, y ahorita mencionan algo, ahorita regresamos un poco en algo que me acabas de mencionar, Alejandro, pero en lo que mencionaba Pris y un poco lo que respondías, Alejandro, yéndonos a una cosa económica. No, tal vez no queramos tomarlo, pero ya lo sí, tocamos, tocando ya ese tocamos, punto. ¿no? Profesionalmente, ¿cuál ha sido más redituable en su vida como profesionistas? O sea, en el arte y en la arquitectura. La prostitución de la arquitectura, ¿no? Es que, mira, en mi caso, y te lo contesto lo más rápido posible, en el momento en que empiezo a practicar y estudiar y lo que fuera, en donde veo pues, despachos como el de Foster o como el de los grandotes, ¿no? Y decía, híjole, mira, yo creo que sí se puede hacer you can make a living, ¿no? ¿Te refieres al edificio, al número de personas que tiene o al budget? Pues tiene, más bien se veía opulento. Se ve que algo se podía hacer ahí. Se ve que helicóptero puedes tener. Ese es el problema, que todo el mundo piensa que los arquitectos son ricos. Son ricos, exacto. Todos los clientes piensan que los arquitectos son ricos y no más porque traen un vestidito que se lo pone 800 veces el mismo y se visten de negro, entonces ya son fashion. Pero esa es otra importante. A mí la gente, de veras, la gente que se me acerca me dice, oye, pues estás haciendo el aeropuerto de Guadalajara, seguro de ¿cuál Ferrari tienes? ¿No? Y curiosamente... Yo pensé igual también. Curiosamente no he pagado mi American Express, güey. No le he podido pagar últimamente. Ya hablaremos de eso. El punto es que... Tenemos un cliente para un cuadro ahorita. Quería un descuento. Pero esa es la parte más importante. Caer en la cuenta, que yo me caí en la cuenta muy tarde, en donde toda esa práctica que hacía, claro que con ganas de ganar dinero, y mientras más tenga mejor, porque claro que me gusta viajar y comer por lo menos 4 veces al día, quizás 5, me gusta beber. ¿En qué lugar? Sí. Exacto, pues todo eso. Pero pues el dinero es un resultado, ¿no? Yo creo que en la medida que entendamos que el dinero está en el vagón de atrás, no vamos a tener problemas para que nuestro quehacer tenga un rato, para que el dinero no lo influya, ¿no? Y eso me di cuenta. Con otro propósito. Sí influye el dinero. Así sí, porque el dinero, y ese es un gran tema, la voracidad del dinero, la economía de lo que está pasando ahorita, y yo se los digo a mis hijas todos los días, necesitas generar un chingo de chamba para que no te esté preocupando cuánto necesitas para pagar la renta o lo que tengas que, por lo que te toque pagar a cada quien. Yo creo que nosotros necesitamos desligarnos de la economía del dinero parcialmente. Y es un aprendizaje, también tenemos que aprender a cobrar, también tenemos una dignidad económica, ¿no? Y también tenemos que decirle al cliente, como acabamos de hacerlo antier, ya no,
¿no? Al cliente más poderoso en el pantalón y así, ¿no? Pues decir ya no, ¿no? O sea, y eso te va a redituar al final, porque el dinero tiene que ser una consecuencia. Entonces, en la pintura igual estamos vendiendo los cuadros y trabajando, pero es una consecuencia de la maquinaria que está generando la pintura, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta en nuestro trabajo, y económicamente parece ser que vamos a recuperar el chapopote que pero ya va para arriba. Hoy vamos tablas. Ahorita vamos tablas, que también es interesantísimo. Y también la idea de que tu quehacer es tan importante, la arquitectura, como pintar, como hacer vino, como hacer música, ¿no? Todas estas cosas tienen una importancia capital, aunque no todas te generen una estructura económica igual. Entonces, creo que ese es el juego del arquitecto renacentista que está haciendo contemporáneo, en donde puedes ir abriendo tus intereses siempre y cuando todo esté ligado en la misma investigación, ¿no? No sé si lo piensas parecido. Es que esa parte del arquitecto, y más el arquitecto, el personaje renacentista, ¿no? Que era este señor o personaje que podía practicar una serie de artes, ¿no? Y artes como diciendo una manera de crear que tiene un conocimiento profundo atrás, ¿no? Entonces, si Alejandro ves lo que hace en arquitectura, o hace en pintura, o hace en vino, pues está igual de profundo todo, ¿no? No es que sea mejor arquitecto que creador de vino. Sí. Y es porque al final tienes una manera de abordar todas esas cosas que quieres, de instrumentos para poder crear, que en mi caso es música, por ejemplo. Sí, el alma está en todas las cosas. Y al final, en el momento en que toco ese contrabajo, pues primero necesito saber tocar. Claro, es esa parte de la herramienta en donde necesitas saber qué es la técnica, saber la técnica. O sea. Pero esa técnica al final te sirve para poder tener lo que tengo en la pintura con Alejandro, por ejemplo, ¿no? Como en arquitectura, que es esa improvisación. Me acuerdo que mi mamá me lo decía muy mal y me lo enseñó mal. Mijito, estás improvisando, a ver, hazlo de nuevo y hazlo bien, ¿no? Pero y improvisando me lo decía como esta idea de crear a lo pendejo, ¿no? Y no es así. Al final saber improvisar es tener el conocimiento, el conocimiento necesario para que con libertad pueda haber un diálogo. O sea, cuando yo toco con mi banda y empiezo a tocar el bajo con trabajo, y empiezo yo y sigue la batería y sigue la guitarra, empieza ese lenguaje en donde nadie sabe bien a bien, sí sabemos qué estamos diciendo. ¿A dónde va a acabar? Sí sabemos qué estamos diciendo porque hay un ritmo y una melodía y hay una armonía, ¿no? Hay las tres cosas que se componen. Pero conforme vas avanzando, que es lo que me pasa con la pintura, hay esa parte en donde... no lo había pensado, güey. Si no estoy yo, no está él. O sea, es que es un jazz, sí. Nunca haría la arquitectura... Una pintura es como un jazz. Pero nunca haría esa arquitectura que estamos haciendo si no estoy yo. Y yo no haría esa arquitectura si no está él. O que está mejor o peor o no. Eso no es lo importante. Lo importante es que esa parte por creativa... Por supuesto que está mejor porque es colaborativa. Yo creo que la idea... Pero no sé qué sea mejor. Ahorita deberíamos definir mejor. Pero mejor para mi gusto en este caso significa llegar al punto como mucho más, ¿qué te diré? Como mucho más profundo de crear una pieza arquitectónica, que no es la estética y que no es el edificio como tal, de la foto en la portada del Time. Es más lo que genera en la gente que lo usa. Arquine. La concordancia que existe, ¿no? entre todas estos aspectos y que finalmente se plasman en las obras que están creando. Pues hemos generado un desorden. Pues, ¿no? de entrada. Una cacoestética. Pero comparten la misma idea, finalmente. Bueno, lo que estamos haciendo es una provocación, ¿no? Nos estamos generando una provocación personal para dificultar lo que normalmente estamos haciendo, ¿no? Y esa dificultad te va generando a sacar tu línea de confort hacia otro lugar. Y creo que, cuando menos en mi caso, venir de la terracería y llegar a la Ciudad de México como cualquier migrante de regreso, aunque yo nací aquí, soy un migrante ahora,
me ha dado un universo increíble de creación que no tenía previsto a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces yo ahorita me siento entrando a la universidad creando cosas nuevas que no estaban en el libreto y que están a la orden del día y que salen me tienen una fluidez estética e intelectual y creativa. Y claro, tienen una base sobre lo que estamos haciendo normalmente, pero tienen una parte colectiva que para mí es el futuro de lo que sigue. Qué interesante, qué bonito. Ese pensamiento que quita el individualismo, ¿no? El individuo hay que erradicarlo de la faz de la tierra. La parte comunitaria, colectiva. Sí, porque ya somos un chingo, ¿no? Y qué importante, ¿no? También poder transmitir este mensaje a quienes nos escuchen, a las nuevas generaciones, en que puedan salirse un poquito de la caja y pensar de otra forma, ¿no? Desde la parte colaborativa. Ya dijo Slim hoy que Telmex está perdiendo dinero, entonces no hay solución en el dinero. Ahorita busquemos la solución en otras herramientas, ¿no? Tengamos esta apertura claro, hacia la política otro. está muerta, ¿no? La economía está muerta, entonces lo que toca es el arte, ¿no? Sí. Yo creo que necesitamos lenguajes más elevados para recuperar nuestro lugar, nuestro centro, y ese no lo vamos a encontrar en la política y no lo vamos a encontrar en la economía porque está degenerado, ¿no? Entonces esta regeneración y este renacimiento de la ética se va a dar a través de la muerte de la ética, que es lo que está haciendo la arquitectura el día de hoy. Oigan, sí, qué interesante y qué importante lo que va a decir Alejandro. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo un poquito nuestro programa, que nosotros podemos seguir aquí otra hora, 2, 3 más. Pero pues, bueno, pues aquí nadie nos corre. No hay si puedes seguir es solo querer. Exacto, ¿no? Entonces, querer es poder, dicen por ahí. Pero tenemos una cava llena de vinos en la planta baja. Y mezcal no tenemos tanto, pero sí. Pero ahorita aparecerá más. Por ejemplo, ahorita que mencionaba Pris un poco estas recomendaciones o consejos o algo que le pudieran decir. Lo pienso porque probablemente a ustedes en algún momento hace muchos años cuando eran jóvenes y tenían como seguramente, como ahora, esa inquietud, ¿no? Perdón, me voy a servir tanto. No. Luso, decías lo de la pintura desde tu tío. Alejandro, no sé, pero seguramente también lo tenías, esta búsqueda de hacer, de experimentar. Y ven que siempre es como clásico, ¿no? Cuando eres joven y tú dibujas bien, pintas bien, como... ¿Por qué no eres arquitecto, no? Cuando eres joven tienes una piedra enfrente que no sabes cómo por dónde mover, llegarle. ¿no? Exacto. De repente dicen, tú pintas bien, como que eres muy creativo, ¿por qué no eres arquitecto? ¿O por qué no te dedicas al arte? ¿O por qué así no es. Es bueno para las matemáticas, estudia arquitectura. No, bueno, es que... eres disléxico, ¿no? Exacto. Pero esa parte... De repente, si alguien que tiene ahorita que nos está escuchando seguramente y que nos está diciendo, tiene dudas y así. ¿Qué le podrían decir a Muy alguien? fácil, no estudien arquitectura porque ya somos muchos, ya no estudien arquitectura, estudien medicina, estudien otra cosa, que medicina hace falta médicos, ya no necesitamos más arquitectos. Habla un profesor de arquitectura, ¿eh? Híjole, creo que quizás unido a lo que dice Alejandro, una de las cosas que me parece más relevante cuando quieres estudiar arquitectura, pues estar profundamente enamorado de esa posible profesión. Sí, si no estás enamorado no vayas. Si no estás enamorado no vayas, porque ese enamoramiento no es nada más, es que me te gusta pagan de mucho. La chingada, te explotan, o sea, a mí me reclaman los Creo que ya dibujantes no todos los días. No, entonces los dibujantes dicen que no sé qué, que es un inframundo. Pues sí, hay quehaceres que requieren de un gran sacrificio. Y yo pienso que el sacrificio, cuando tú amas algo, no tiene ningún problema, ¿no? No hay sacrificio. No hay sacrificio, o sea, no existe el sacrificio y no te importa si te pagan bien o te pagan mal, pero formas parte de algo que tú sientes que ahí está el corazón de algo, ¿no? Sí, te apasiona. Cuando tú sientes que ahí está la pasión y sientes que realmente te llama, no va a importar si te pagan bien, si te pagan mal. Claro que hay que exigir, no sé, pero creo que es un tema que está en la mesa porque hay un gran reclamo de la arquitectura mal pagada y puesta, pero tiene que ver con que no nos alcanza y que también somos muchísimos y también hay una competitividad horrible
en el campo laboral y que hay muchísimos arquitectos que se prostituyen y que te dan la obra a cambio de, no sé, ¿no? Mil cosas. Y creo que al final necesitamos buscar arquitectura que te llene el alma, ¿no? Y lo demás, pues cada quien lo arregla en su casa, y si tienes que dormir con otros, pues duermes con otros mientras logras poderte pagar un departamento. Y sí entiendo esta idea tan rara de los arquitectos millonarios que empezaron pobres, ¿no? Y que explotaron a muchos para llegar a donde están. No lo sé, pero sí está esta imagen y los clientes entienden que los arquitectos son muchos, como nosotros en los vinos entienden que los enólogos somos millonarios y el gobierno nos quiere sacar porque los enólogos son ricos, ¿no? O sea, como esta idea de que la riqueza está en un lugar porque se hace en una estructura aspiracional. Entonces sí, creo que los temas aspiracionales son importantísimos para entender que el ego construye cosas, pero no necesariamente es económicamente sustentable, ¿no? Pues qué gran enseñanza, ¿no? También para todos los que nos escuchan. Creo que ahorraron bastante, con estas palabras, pues ahorran bastante camino, ¿no? Por recorrer, mejor. Porque siempre está la duda, ¿no? Como decía, siempre, sí, seguramente. Eso está en todos y va a seguir estando. Siempre está la duda, pero a mí cuando más clara me quedó fue pensar que todo eso que producía en arquitectura, pues no tenía ninguna relevancia, ¿sabes? O sea, pues sí, puede estar en no revistas. No vas a trascender, o sea, pero más de la trascendencia. Pues, las revistas que tú saliste al principio, esos que te ponen de cómics y así, ¿quién las abre? No las sabe ni el dentista. Sí, nadie. No sé ni quién las abre. Bueno, pero más allá de eso... Como obras que tampoco lo ponen ni en los dentistas. No es así para que veas ni en los laboratorios de construcción, en los lobbies, ni ahí. Pero mi punto es que empieces a hacer arquitectura pensando en que si eres ese creador y ese artista que hace una pieza que puede ser relevante para el mundo del arte. Pero se queda en una cosa tan banal y tan poco trascendental eso, que cuando caes en la cuenta que todo lo que hagas tectónicamente puede ordenar la manera energética de un ser humano, y energía no es nada más estar perfecto todo el tiempo, sí. Es que tu cuerpo fluya y que los nutrientes se absorban como son, te mueva, ¿no? Y esa parte en donde, oye, claro que me han tocado hacer casas en donde las acabo y hay un divorcio. Y digo, puta, pinche casa, ¿y ahora qué va a pasar? Te divorcian a ti, ¿no? O sea, ese es tema de otro día. Ese es otro programa. O sea, sí es divorcio, pero el que corren es a ti. Sí, y ahí te sale la vena creativa para sacarla. No, yo creo que ese es un gran tema, porque nosotros pasamos una serie de vicisitudes en la económica y todo lo que signifique para existir. Para que una casa exista, tiene que haber 950 variables para que no exista. Y ese es el gran logro de la arquitectura. Las cosas que existen han pasado todos los nos antes, ¿no? Y es muy interesante eso porque un baño, una estructura que existe, merece ser aplaudida por existir. Que esté claro. Oigan, yo ya ahí voy a echarme un par de preguntitas más. El camarógrafo. Sí, ya el camarógrafo. Ahorita hablábamos de variables para que exista algo, de lo económico, de la parte de los clientes, decías tú hace un rato, Alejandro. Pero también mencionaban los dos hace un ratito sobre esta condición de cómo cambias, ¿no? Cómo le generas algo distinto a ese que va a vivir ese espacio, ¿no? Digamos, Pris y yo cuando estamos probando el programa sobre esta parte que decías de Geritz, de Barragán, sobre la arquitectura, esta clase, por eso también hablé del manifiesto, sí, de la arquitectura emocional, ¿no? Sí, el manifiesto. Sí, de la arquitectura solo va a volver a tener o vincularse con el ser humano en cuanto pues a está la memoria, emociones, ¿no? La memoria está ligada a la emoción. Esa parte, ¿cómo así como le hacen la manita de puerco, por decir de una manera, a los clientes tan variables que seguramente han tenido, ¿no? De repente hay esa mirada y eso es lo que me gustaría que nos compartiéramos. Tenemos una ahorita juntos. ¿No? O sea, bueno, sí es importante porque los clientes son una parte muy importante y tú lo primero que tienes que hacer como arquitecto es darle su lugar y su dignidad, ¿no? O sea, tú le vas a dar un servicio, ellos van a tener su casa y van a tener lo que desean y lo vas a obtener chingón y lo vas a hacer muchísimo mejor
y ecológicamente sustentable y se va a ir al cielo, pues y si te sigue, ¿no? Porque el cliente es una parte medular del trabajo y tú das un servicio. Esa es la parte básica. El cliente tiene que ser sensibilizado, no educado para nada, sino tiene que ir sensibilizándose a entender lo complejo que es el entrar en un proceso arquitectónico. Yo siempre les digo, tienes que disfrutar el proceso. Ahorita mi hija chica es mi cliente, es el peor cliente que he tenido en la historia y que voy a tener, y estoy tratando de enseñarle cómo disfrutar el proceso del diseño de su obra, ¿no? O sea, ella está angustiada en 1000 cosas como cualquier cliente, y yo como padre y tal estoy tratando de enseñar cómo disfrutar cada tabique cuando lo ponen, tomarle fotos, celebrarlo, ¿no? Como esta idea de formar parte en una idea holística de que la creación es algo que normalmente no pasaría, y que cada vez que crea hay que agradecer, hay que honrar. Y son temas ancestrales que nuestros hermanos indígenas nos han enseñado, en que las cosas se tienen que celebrar y se tienen que preguntar y se tienen que pedir. Yo antes de entrar a una obra pido permiso a la Pachamama para tocar el terreno, no mando limpieza y apeo y deslinde con una retroexcavadora, ¿no? Yo pido permiso. Es muy importante este sistema de reconciliación en las cosas que están sucediendo, porque que una obra exista, lo más posible es que no pase, ¿no? Y la economía y no sé, y Palestina y todas las cosas que están sucediendo, esa situación es nuestro quehacer y nosotros tenemos que ir tejiendo nuestro huipil, y como lo hacen nuestros hermanos indígenas, las uniones de huipil se ponen hacia afuera, se evolucionan, se muestran, sí, no se esconden las uniones, sino que se demuestran. Las cicatrices y las formas se hacen flores y se bordan para generar un huipil que a través del bordado esté explicado la cosmovisión. Entonces la idea simbólica de la arquitectura la tenemos que rescatar para que no sea una idea estética, sino tenga un soporte simbólico, para que lo que estemos haciendo tenga un significado y después tenga un costo y después tenga, ¿no? Y después sea una plusvalía. Más que más profundo, existencial. Porque no es una profundidad, sino es una existencialidad. Entonces, la estética indígena mexicana está ligada al significado de las cosas. La estética griega es la belleza y las proporciones. Nosotros trabajamos en otro mundo, en este inframundo y esta estructura de lo simbólico, que si lo entendemos bien, cada casa va a ser una trascendencia en una estructura ancestral que va a sobrepasar los tiempos, inclusive los nuestros. No, y qué importancia de poder transmitirle esta misma visión a tu cliente, ¿no? Para que lo entienda y lo disfrute, sobre todo. Creo que es algo que sensibilizarlo, es lo que voy, ¿no? No le enseñas, sino le explicas, y hay unos que lo agarran y otros que no lo agarran. Sí, son más, pero hay más muchos. Yo sí tengo, dentro de mi libro de los clientes, que tengo buenos y malos y tristes y tengo unos demonios. Algunos de esos demonios se han sensibilizado dentro de la acción del acto creativo, ¿no? Y hemos logrado algunos que cambien su forma de vivir, otros que entiendan que hacer una construcción no es un acto de poder, no es un acto de dinero, sino es un acto simbólico y ancestral. Si podemos explicarle a los clientes y sensibilizarlos para que trabajen en el mismo ritmo del símbolo de las cosas, como funcionaron nuestros ancestros, vamos a cerrar la pinza de lo ancestral y vamos a completar viviendas que van a trascender no solo lo estético, sino que van a ir hacia un futuro reconstructivo, ¿no? Lucio, ¿tú cómo has visto esa parte de los clientes y esta parte estética? Tú has tenido clientes muy variados. Me acuerdo uno que me contaste, esta casa súper interesante con los superpilotes y bueno, ese era mi maestro de obras. El maestro de obras, y o sea, has tenido como seguramente ¿La de Alejandro, los palitos? ¿El maestro de obras? Sí, esa. Ah, chinga. Órale, mano. ¿Cómo sensibilizarlos? ¿Cómo ponerles explicarles ese extra que tiene tu arquitectura? Es que una parte importante es, quizás ahorita después de más palabras que vaya yo a decir, habrá que mezclar el dinero con eso, ¿no? Ese es un tema, que ahorita hablamos de eso.
Pero por un lado está el propósito de ser arquitecto, ¿no? ¿Por qué eres arquitecto? Porque vas a solucionar un problema, porque le vas a dar techo a alguien que se moja, porque le vas a dar sombra a alguien que se quema. ¿O porque te da estatus? ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser arquitecto? Y curiosamente cuando empecé a ser arquitecto, pues era más por ahí, ¿no? Era más el tema de poder hacer un edificio interesante, poder hacer un museo, poder hacer, no sé. Hoy que me doy cuenta que estaba profundamente equivocado y veo que la parte más potente en todo sentido, en todo término, de que cuando construyes una casa para una familia o para una pareja o para un solitario o para quien la construyas, resulta ser que la parte interesante de cómo resolver la arquitectura se vuelve un tejido en esa parte de cómo el personaje que va a vivir esa arquitectura va a vivir más años. Yeah. Lo digo rapidísimo, Lo que le va a suceder, pero vivir más años significa que tu sistema de nutrición va a estar impecable, que tu sistema de acá arriba va a estar impecable. ¿Por qué? Porque tú tienes esa facultad de poder mediar eso en la persona que viva en esa cosa que diseñaste. No es estético. O sea, es más, no hemos hablado ni de estética. Sí, para después hablar de lo estético, ¿no? Luego ya si metes tu cuchara para que... Ya llegará. Le hablas a Onis Luque. Pero eso no para es lo que te importante. fotografíe. O sea, no es lo importante. Y eso me quedó clarísimo. Me acuerdo cuando conocí, por ejemplo, la Casa de las Rocas estas, ¿no? La de Mis Ensenada. hijas, sí. Que llegas y para empezar tienes una casa que surgió por lo que encontró. Por el entorno, Entonces ¿no? primero encontró estas vigas y estas maderas. Pues ahora qué hago con ellas, ¿no? ¿Dónde las pongo y cómo? Entonces es también una manera de construir arquitectura dentro de ti que tiene que ver con lo que tienes a la mano, con lo que necesitas, con el budget. Sí, ¿de hay dónde un todo. viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo pones? Sí. O sea, ¿cómo Entonces, salió? Sí. Llegas a esa casa y resulta ser que la manera de cómo habitas la casa pues tiene mucho más que ver con cómo está el lugar. Ah, tienes toda la razón. Más que lo contextual, ¿verdad? 100%. Lo estoy diciendo como arquitecto contextual, esa contestación. ¿eh? Digo, claro que el tema del contexto, y entiendo perfecto porque Pues, es materia de arquitectura, es creativo, sí, no, es de donde estás. Porque es como moldeas, ¿no? Sí. Claro. Pero es increíble pensar que llegas a estas casas y lo importante no es la pieza arquitectónica, es La experiencia, ¿no? qué pasa aquí cuando estás allá adentro. ¿Qué pasa aquí? Y no es nada más aquí por el corazón. ¿Qué pasa aquí cuando comes allá adentro, bebes o Sí. platicas, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado, no? Pues ya te ha pasado que has llegado a una fiestecita y te tomas, le das un traguito, un tequila y te pones hasta el culo, ¿no? Pasa. No, a mí no me pasa. Y hay veces que te puedes tomar media botella y estás perfecto, y estás feliz. Sí. Y hay un Sí. tema que tiene que ver más con el estado de ánimo, comportamiento con tu y el estado de ánimo. Sí, con esta experiencia Y eso está emocional, ¿no? Pero ese estado de ánimo no es tampoco gratis, güey. No es porque yo llegue deprimido y mañana llegue Sí, es el espacio, contento. sí. Sí, cómo Es el afecta, ¿no? espacio. Cómo dialoga y Acuérdate cómo que se nacemos mete. y nos morimos en un espacio. Bueno, fuerzas. somos lo que somos por el espacio, por el contexto donde nacimos, ¿no? O sea, eso decía Platón, ¿no? O sea, nosotros somos seres contextuales, ¿no? O sea, lo que nos determina es nuestro sitio, ¿no? Y creo que si eso es cierto, si eso fuera cierto, pues entonces habría que poner más atención al contextual, porque de ahí ¿Dónde viene la estamos, información, dónde ¿no? vivimos y Ajá. dónde Hemos llegado al hacemos, punto. dónde hacemos nuestras cosas, claro. A mí me parece muy bello empezar a entender que la complejidad de la arquitectura no tiene que ver con lo económico ni con la voracidad de lo que puedes lograr, sino con lo que te abstraes y lo que no queda y lo que no está. O sea, los intangibles, la forma, la estética de las cosas que no son, digamos, valorables, ¿no? Vendibles. Cuando tú haces un presupuesto, no vas a poner, tengo esta ventana que da así al horizonte Y y, eso cuesta cuesta 800 tanto. Sí, de pesos que- porque da al atardecer Pero y de eso genera le- estas sombras y esta Experiencia. terraza genera estas sombras y tiene unos... Sí, en tu catálogo de conceptos no Sí. viene. No eso, viene, son- no viene los intangibles
Y creo que esa es la gran discusión de los arquitectos potentes, en donde están hablando del espacio. Si tú oyes, no sé, a Mauricio Rocha o así hablar de los colores y el espacio, o Tatiana Bilbao, así, de los oyes, dices, wow, ¿no? O sea, todo lo que están diciendo no cuesta. Y eso me parece muy potente porque la gran lenguaje de Soto de Mora, hablando de otros arquitectos igual de importantes o menos importantes, pero bueno, tiene que ver con esa lectura, tiene que ver con este lenguaje que los arquitectos siguen buscando describir a través de algo que hace su quehacer, ¿no? Sí. Entonces, al final, todos los grandes arquitectos describen su quehacer, pues, con poco construcción, ¿no? Solo Así con es. lo que sienten, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no entender el sentir desde el principio? Porque al final la arquitectura que prevalece es la que está en la memoria, y la memoria se da sí, solo sí, te emociona. Sí. Y que ese es el gran vínculo con el arte, aunque la arquitectura no es arte, como bien has dicho, tiene ese estrecho vínculo de generar eso que dicen los académicos. Pues las que no experiencias sabemos qué es estéticas. arte, ya vemos. No, la emoción que te genera, ¿no? De la experiencia estética, la experiencia sensorial, ¿no? Finalmente, que produce El sistema de ver la expresión pintura o ver a el través espacio. de diferentes formas, ¿no? Lo que me parece lindo es que un arquitecto pueda brincar su sistema de expresión, que no solo sea hacer edificios, sino esa fuerza que estás buscando. Lo puedes hacer en una botella de vino, o lo puedes hacer en una pintura, lo puedes hacer en una escritura, lo puedes hacer en una composición musical. O sea, la fuerza creativa está dentro de ti, y si lo puedes hacer en paralelo a lo que estás haciendo, va a tener un significado interesante, porque te va a enseñar a ser mejor arquitecto. Creo que esa frase, podemos quedarnos con esta última el maestro frase. Lucio, No, ¿verdad? yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Oye, yo tengo una última pregunta. Ya me emocioné. ¿Ya para seguir. cerrar? Ya para ir cerrando. Ya Bueno, para, te sirvo para más mezcal, cerrar. porque- Sí, porque... gracias, Ale. La verdad, es También que vamos aquí, a, tú ya tienes mezcla. Oye, sí, pero un poco ir cerrando, y tal vez es un poco más... Antes de sacar el churro. a ver, de salir. En esta colaboración, ahora invitaron a Rafa Pardo, en Oaxaca están. Estamos probando, él está a prueba todavía. Son sus 3 meses de Posible prueba. socio. Posible Posible. socio. Pero, a ver, esta pregunta estaba pensando hace un rato. Si pudieran invitar Ah, es una buena pregunta. a cualquier arquitecto, lo reviven, o de los que... ¿Arquitecto? O, bueno, cualquier... quiénes invitarías, cualquier- se te antoja? ¿A quién? Andes. Uno, dos, ¿A quién y por qué? ¿A quién y por qué? invitarían? O arquitecto, o otro artista, No sé o si te otro pase. vivo o muerto, no sé, a ver, Es que con lo que está parte, diciendo- ¿a quién revivirían Con lo que para está diciendo, invitar? espera. O sea, así como Ya me Rafa Pardo, agarró, ¿a quién mira, Con lo que invitarían? está diciendo está provocando. Ya me agarró y Para que no- digamos, no no, había pues podido. Ale Corbusier, güey. ¿cómo que aquí? Para hacer el storyboard. No, Le Corbusier yo no lo invitaría, No, pero porque escúchame, es una planadora, no me gusta. Escúchame, el punto es que esta red que se tejió aquí, que hace que las cosas que pensamos pues estén como en una dirección parecida. ¿Quién sería el siguiente? ¿Quién es ese? Así es, Ese es el víctima. siguiente. Más allá de ese siguiente, al final no tiene mucho que ver con que si fuera una personalidad importante. ¿no? Yo ya Sí, sé sí, quién. no, quien Entonces, yo sea, ya sé quien clarísimo. ustedes quieran, Yo, claro. Peter Zumthor, claro. Mira, Peter por ejemplo, Zumthor está en ese límite de la materia, la constructividad y el arte, y él es el dios de la arquitectura perceptiva, ¿no? Yeah. Es un cuate que, aunque es suizo, con su gran defecto de ser suizo, Más que Palasma. Palasma ahí anda también, pero bueno, pues, no, bueno, no como, como en no arte. sé, pero a mí, yo no conozco Palasma, pero sí conozco o admiro la lectura de Zumthor, sí, sobre sí. todo por su limitación de ser suizo y generar esta riqueza increíble, y lo que escribe y lo que pone es un, Sí, sí. es un dios, ¿no? Y lo otro, me gusta mucho Estudio Mumbai, me gusta la idea de la labor y la pieza con la estructura ancestral de India, ¿no? Que son como países hermanos, que México necesita desligarse de Occidente y ligarse a otras culturas que le son más Los afines. exóticos, que siempre hemos sido los exóticos para Bueno, la cultura occidental. yo- Para la cultura occidental. Bueno, yo soy exótico de por sí, ¿no? Como lo podrás ver cuando tocaste el timbre. Sí, creo que
creo que tenemos que buscar caminos hacia ese otro lado, ¿no? Que no es todos los... Yo no contrataría, no invitaría a nadie que esté construyendo en China, ni que esté construyendo en Dubái. ¿Tú? ¿Quién invitarías, Lucio, a pintar con ustedes? Así de, a ver, lleguen, tóquenle aquí con el timbre. Ahorita le damos la así, dirección. así. Tenemos un lienzo en blanco. No Así tenemos como lo timbre, dijo tenemos una Alejandro. campana. Así como lo dijo Alejandro de que si es Sumter o es Estudio Mumbai, entiendo perfecto por qué lo dice, porque hay una cierta comunión de que aunque no conoces esos dos compas, hay una cierta comunión con Eso todas que esas hacer, cosas sí. que están haciendo, ¿no? O lo admiras, sí. Esa admiración a mí me ha sido como un poco más de migajas y permítame explicar qué quiero decir con eso. En donde de pronto a lo mejor puedo ver a un Álvaro Siza o a un Soto de Mura. Bueno, pero... Que no es que todo me guste, ¿no? Hay ciertas cosas que son... Pero las que rescato, la factura, son los reyes de la factura. Son reyes de la factura. Pero de pronto puedo haber arquitectos gringos o mexicanos o... A ver, di, güey, di. Pero dice, no, hombre. Bueno, nos enemistamos ahorita. Fíjate, Y hasta aquí llegó la Aquí colaboración. llegó la colaboración. Y trae la arquitectura. Exacto. Saque sus chivas. ¿No? Esperemos que no sea así. hace poquito, gracias a ti, vi en la entrevista de la Fundación March. Ay, de Pulgas, sí, él es Uy, claro, claro. Él es un dios, No, la güey. Fundación March es Este increíble, chavo, Luis Fernández Galeano. Galeano es un increíble, genio. es Bueno, increíble. ¿Sabes por qué? Perdón, lo voy a decir, por favor, para todos los arquitectos en público. Tienen que, sí. Luis González Galeano no hace ningún calificativo. Él describe el arte sin un solo calificativo. Honra la palabra. Ahora sí ya puedes continuar. No, sí, sí, Entonces, increíble, cuando increíble. escuchas todo lo que dice de Koolhaas, obviamente Koolhaas vuelve a ser un referente importantísimo conmigo. ¿Para ti fue Koolhaas? Sí, Hijo de... me da mucha Para ti, pena. ¿quién Pues es Alejandro? que es un millennial este. Para ti, No, Rosy. cool. Ah. No, bueno, para mí obviamente yo soy anterior. No sé. Bueno, ¿cómo se llama el veneciano? Veneciano. Bruno Sevi. No. Rossi, no. Carlos Es Carpa. Carpa. Carpa, sí, Uy, claro, no, Carpa, claro. pero bueno, no sé, porque yo estudié en el movimiento moderno y salí en el posmodernismo, entonces me tocó esta como doble. A mí Aldo Rossi, el pabellón ¿cómo se llama? El Teatro del Mundo, me parece una obra genial San que le acaban de Cataldo, volver. el cementerio. Y de repente veo el Pompidou con lo que sucedió, aunque lo acabo de ver y me pareció terrible, pero Me dijiste, sí, me parece esta idea. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo era chico, se pensaba en el futuro. Y entonces estaban los supersónicos, ¿no? Que eran 2020. Y estaba Odisea 2020, que era el 2020 también. Y estaba el Chat de Gaulle, que es esta cosa así como de la luna, que ahorita está tuquiti, está chueco y no pueden lavar los vidrios. Está el mundo árabe, está el Pompidou. O sea, acabo de estar en París por una extraña razón y me llamó la atención la arquitectura que me gustaba porque era la arquitectura que daba el futuro. Ahorita yo no leo, fíjate qué interesante comentario, porque no veo arquitectura que esté buscando el futuro. No leo quién de los arquitectos que nos gustan esté buscando el futuro. Posiblemente Sunter, ¿eh? Posiblemente Sunter. Pero no veo el exacto, sí. Por la escala y por todo. Sí, no veo el futuro como cuando yo era niño. Cuando yo era niño el futuro era el futuro. Y ahora no estamos buscando el futuro, qué cosa que me parece una gran carencia. Ni este cuate, ¿cómo se llama el cuate este que hace coches y que tiene... Elon Musk. Elon Musk, sí, como que no tiene bigote. Ese cuate me parece terrible como gente a seguir. No hay nadie, no hay un solo personaje que nos esté indicando al futuro. El futuro nos lo están mostrando como una idea económica y no lo están mostrando como un sueño cuando lo vimos esto que les estoy platicando cuando yo era niño en los 20. O sea, lo que yo vi era una idea,
Claro, llegó la luna, o sea, yo nací en el blanco y negro y bueno, ya los platico, pero sí me parece muy interesante. Frank Lloyd Wright se imaginaba estas ciudades con coches voladores en los años 30, Sí, 40. sí. Bueno, Frank Lloyd Wright por rígido nunca iba a llegar a Y eso, habrá que pero conocer a su dealer, ¿no? A ver. ¿Por qué se imaginaba esas cosas? sí. Opino. Bueno, en Talía sí tenían un super dealer. Pero bueno, pero es interesantísimo eso que estamos diciendo, porque el futuro ya no tiene una correspondencia arquitectónica. Solamente este muro en Dubái de vidrio, de espejo, ¿no? O sea, como que ahí apenas estas ciudades flotantes que me parecen... O esto de ir a Marte. Pero más que futuro parece... Pues, como que el futuro... Utopía, ¿no? Como que no tenemos esa utopía, utopía, no tenemos utopías chidas ahorita. Las utopías que nos están vendiendo están chafas, están... O son un refrito de las utopías de hace Bueno, 20, no tienen años. el sustento que tenían Pero es la estas profundidad, utopías. ¿no? Y al final es lo que Exactamente, decíamos. no tiene filosofía. No hay Sí, nada. no tiene un peso Salvo detrás que Dunas, sustente. de ¿cómo se llama el que hizo Dunas al principio que iba a ser? Sí, la Frank original. No, La original. no, la original. No la ahorita, La original. la que está de moda. No, la anterior a la que estamos. El libro, ¿no? Es muy interesante cómo ahí estaban viendo y de ahí nació de este genio del chileno, ¿cómo se llama? Creo que ahorita no estamos viendo al futuro. Y para mí, que yo sí soy una gente que está viendo al futuro, el futuro es indígena, el futuro es ancestral, el futuro es reconstructivo, el futuro está para atrás, el futuro es volver a plantar, el futuro está en la selva, el futuro es quitarse la camisa, el futuro es estar sin ropa, ¿no? Ese es para mí el futuro que sigue, porque los futuros que nos dieron y que nos vendieron están fallidos, ¿no? Eran artificiales. Llegamos Fracasaron. y no llegamos. El futuro es natural. Llegamos a donde decían y no llegamos. Y esa es una gran discusión porque ahorita no lo estamos teniendo. Entonces alguien tiene que tomar esa, bueno, yo no tengo la, pero habría que decirlo, ¿no? Habría que pensarlo. Habría que Pero pensarlo. eso, pero eso que dice es la parte que más me interesa de esta relación, ¿no? De la parte intuitiva, donde con todo eso que nos acaba de decir, creo que acaba con el tema de que gracias a lo que creas y gracias a lo que construyes, tienes esa parte que hace que un ser humano se comporte de otra manera, o de una manera que es como se debería de comportar. ¿A qué me refiero? A que en el momento en que haces la pieza arquitectónica y el cuate duerme ahí, y ahí se de alguna manera crece, habita, se mueve en la vida. Sí. Resulta ser que por ese espacio, por como está colocado en todo sentido, resulta ser que tiene una manera de desarrollarse mucho más afín con su cuerpo y afín con su alma. Sí, es más físico, sí. Es más ese regreso. Que no tiene nada que ver con un muro de madera o con un lo muro colectivo, de papel. ¿no? Eso es un tema de cómo aprovechas la energía del sitio, la energía de los materiales, la energía de la ubicación y de la localización. Sí, para que completamente. toda esa parte que estás proponiendo como una pieza arquitectónica No toque la pieza arquitectónica vale madres, güey. Eso Es lo el de resultado, menos. es lo de menos. El claro. resultado es que la persona que vive ahí tenga una convivencia increíble con la pareja que tenga o con los hijos que tenga o con nadie. Sí, pero, sí. pero, Puede ser pero- adobe, puede ser concreto, puede ser, pero como está diseñado el resultado. pero eso es lo que ya se esa ha olvidado. vivencia. Ya, la Eso es lo que se ha experiencia, ¿no? olvidado. Sensorial. Y sin duda es una cosa mesurable y diseñable, que ha estado ahí siempre. Pero pues, nos hemos alejado poquito a poquito. Pero Es que ya poquito. acabó la revolución industrial, ¿no? Ya ahora tenemos otro tipo de tecnologías. Y ahora nos toca esta revolución del aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? La tecnología. Y esa idea es tan simple y tan sencilla como regresar a cultivar tus propias cosas, eso. A construir con el adobe que está enfrente. Porque lo que sigue, no va a haber materiales contemporáneos que vayan a superar titanios y cosas que vengan a industrias más Concreto complejas. transparente y no sé qué, ¿no? Es la antiindustria la que sigue ahorita, ¿no? Bueno, pues miren, nosotros vamos a seguir aquí con la plática, pero pues pues vamos a tener que concluir en esta ocasión. Y la verdad estamos muy agradecidos, Alejandro, por recibirnos, Lucio, por acompañarnos Contrario. en esta plática, donde esperamos que todos los que nos han escuchado, visto, seguido, pues
pues hayan disfrutado también esta plática, que justamente lo que buscaba era alejarse un poquito con los personajes que tenemos de invitados, alejarse un poquito más de la plática tradicional de arquitectura, porque también sabemos que ustedes en su práctica no son los arquitectos tradicionales, ¿no? O lo fueron y lo están buscando estas otras líneas. Entonces, bueno, les agradecemos enormemente la plática, la charla, los consejos y Pris. Pues nos llevamos estas ideas también que nos sembraron el día de hoy, para poder seguir reflexionando sobre estos temas. Agradecerles nuevamente que aceptaran nuestra invitación a este episodio. También les recordamos que pues bueno, estarán disponibles para que puedan tomar nota de muchas frases y muchas ideas que dijimos en este programa, pues que lo puedan volver a escuchar. Siempre estará disponible este episodio en nuestras plataformas a través de streaming, en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Y en YouTube. Por favor, suscríbanse y pues muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Lucio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pris, muchas gracias. Y como siempre, Gracias. Fabián, allá atrás de los controles. Y pues esto fue Terminal por Radio Arquitectura. Nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias. No Buenas lo hagan en noches. casa. Hasta luego. Bye. No me hagan caso. No lo hagan. Pasajeros que terminan su viaje, favor de presentarse en la banda número 77.